Sepa. Dos videos distintos. ¿Pudieron leer todo lo que les envié? Díganme que sí, por favor. No. Morales Paredes, Michi. Emanuel Pacheco Martín. María Luisa Jamaica. Jiménez Pérez. Profesora. Estoy pasando de sus exámenes a los chicos de la presencial, no se preocupen. Ahorita comenzamos, ¿vale? Presente, maestra. Gracias, gracias. Recuerden, para su examen preclase me envían su examen preclase por mi WhatsApp. En unos 2 minutos comenzamos, ¿vale? Patrick Martínez. Agar, Ríos, Daniela Hernández, Romero Mazo, Brenda Millán Reyes, Flores Figuera, Mayra Flores, Miriam Alonso, Jessica González, Marcela López, Claudia Ramírez, Carla Cordero, Brenda Isabel Telorio, Eduardo Sánchez, Alejandra Sí. Bueno, ¿ya revisaron sus exámenes? Sí, ¿verdad? Bueno, saquen su hoja, su examen preclase. Recuerden que les dije que estudiaran para esto, ¿verdad? Porque en esta sí venían preguntas difíciles. ¿Sí recuerdan que les dije? ¡Qué lástima! Porque yo sí me acuerdo. Primera pregunta. Primera pregunta para su examen preclase, chicos. Organelo celular. Organelo celular que tiene 3 partes. Una parte cis. Una parte cis. Organelo celular que tiene 3 partes. Una parte cis. Una parte cis. S y C. C y S. Cis. Una parte cis intermedia y una parte trans y que se encarga de empaquetar. Cis intermedia y trans que se encarga de empaquetar. Que se encarga de empaquetar moléculas para su transporte dentro de la célula o fuera de la célula. Moléculas que se encarga de transportar moléculas. Para de su transporte. Ajá. Dentro o fuera de la célula. Ajá. Para su transporte. Celular que tiene 3 partes. Sí. De empaquetar moléculas para su transporte. Siguiente pregunta.
¿A qué se refiere el término de pH? El término de pH. Siguiente pregunta. Nivel de compactación máximo del ADN. Compactación máximo del ADN. Siguiente pregunta. ¿A qué se refiere el término líquido intracelular? ¿El líquido qué, maestra? Intracelular. Y ya se respondió una. Intra. Sí, intracelular. Siguiente pregunta. Esta vi que todas, ahorita les hago aclaraciones de sus tareas de la célula. Va. Diferencia en tamaño de la célula eucariota y la procariota. Quiero el tamaño en micras porque todos o la mayor parte de todos ustedes puso en su tarea de la célula el tamaño en micras. En micras. ¿Diferencia en qué? Diferencia en tamaño de la célula eucariota y procariota en tamaño en micras. El tamaño de células eucariota y procariota en micras. Es decir, me van a poner el tamaño de la célula en micras porque la pusieron en micras. Y procariota en micras. Ahora sí, partes del núcleo. Todos pusieron las partes del núcleo. Entonces yo espero. Yo espero que se. Siguiente pregunta. Eso va del tema que ustedes pidieron y solicitaron, el del sistema cardiovascular, entonces ahí va. Función principal del alvéolo pulmonar. Principal del alvéolo pulmonar. Siguiente pregunta. Sí. ¿A qué se refiere la circulación mayor y a qué se refiere la circulación menor? ¿Cuántas preguntas llevamos? 8, faltan 2. Siguiente pregunta. El término circulación mayor y circulación menor. Siguiente pregunta. Organelo que se encarga de la producción de energía, entre paréntesis ATP, de la producción de energía, entre paréntesis ATP. Siguiente pregunta. ATP. Siguiente pregunta. ¿A qué se le denomina corazón derecho? Digo, eso está muy fácil y por obviedad creo que la van a tener bien. Derecho.
¿Me podría repetir a qué se le denomina qué? Por favor. Corazón derecho. Gracias. Sí. Bueno, tienen sus hermosos 9 minutos para contestar. Ah, bien preocupado. ¿A usted ya le entregó su examen? Ya lo tengo. Gracias. Gracias. Bueno, lo que ustedes hacen su examen de clase, yo les voy diciendo que no sé quién, no sé cómo, no sé cuándo ocurrió, que pensaron que en serio era falso, que les decía que tenía un programa para ver las similitudes de sus tareas. Abrí sus tareas y, oh, sorpresa, hubo alguien o alguienes, no voy a decir nombres, alguienes, que en su tarea de la célula, la diferencia entre eucarionta y procariota, se les ocurrió que era muy buena idea copiar y pegar de la página donde buscaron información, solo copiar y pegar, ni siquiera redactar, ni siquiera hacer un resumen, ni una paráfrasis, nada más copiaron y pegaron el cuadro que les apareció con diferencias. Fue muy decepcionante ver algunas tareas porque me quedé, ¿qué es esto? Luego abrí otra y para mi muy grata sorpresa, todo estaba copiado y pegado. Y dije, nada más le pusieron una linda portada y dijeron, ah, la maestra ya tiene con eso. Así que van a encontrarse que algunas de sus tareas tienen 6, otras tienen 5, otras tienen 7.5 y ya saben por qué. Entonces, por favor, absténganse de hacer eso porque de eso no se trata la tarea. La tarea se trata de que ustedes hagan por lo menos el ejercicio mental de leerlo y parafrasearlo así de, y listo. Para la próxima vez no me vuelvan a copiar y pegar, porque sí me voy a enojar y la siguiente tarea que les deje, esa no la van a encontrar en páginas de Wikipedia, en otras páginas van a tener en serio que buscarla. Entonces, por favor, absténganse de hacer eso. ¿Quién anda haciendo trampa? ¿Quién anda haciendo trampa? Te tengo de...
Ya chicos, les quedan 2 minutos. Ah, sí. Ahorita los voy a poner, los vamos a hacer. Esa no se la conté porque está parcialmente contestada, ¿eh? Está parcialmente contestada. Como diría, todo o nada. Un minuto, chicos. ¿Listo, chicos? Entreguen. Bueno, chicos, ¿qué pasó? ¿Dudas para su examen preclase? El nivel máximo de compactación para el ADN es el cromosoma. Estuvo cerca la de la cromatina, la verdad. ¿Alguno de ustedes dos fue? Bueno, nos referimos al corazón derecho, a la aurícula derecha y al ventrículo derecho. Anteriormente se decía corazón derecho, corazón izquierdo. Ahorita vamos a ver por qué, pero anteriormente así se le conocía. De hecho, si buscan en Google todavía, circulación mayor o circulación menor, les aparece corazón derecho, corazón izquierdo. Ajá. Sí, así es. Bueno, vamos a comenzar con lo de la célula, que les dije que lo vamos a ver lo más resumido posible, porque son conceptos, primero de preparatoria, y uno porque si no, no nos da tiempo de ver el sistema cardiopulmonar, que es el que vamos a ver hoy. Entonces, les voy diciendo cómo va a ser la dinámica para el sistema, bueno, para el gastrointestinal que ustedes van a dar, que sí les había dicho. Bueno,
Eso sí, van a formar equipos de 5. Quiero que forzosamente en sus equipos haya alguien de los que están en línea. ¿Ok? Forzosamente. Quiero inclusión, por favor, porque luego me topé con alguien que no había hecho el examen, no se pudo comunicar conmigo y de todas las formas por haber, me dice que no conoce a nadie y es como de, pues son un grupo. Entiendo que unos estén por línea y otros estén por presenciales, pero la cuestión es de que se apoyen. ¿Okay? Sí, estamos en una, ¿cómo se llama? Todos, incluso los de línea están en un grupo de liberación. Bueno, de todas maneras, por si las dudas, alguien vive debajo de una roca o de por Va a ser difícil. nada más les estoy pidiendo que agreguen a uno. Pero yo escuché una compañera que sí hubo un detalle porque no había comunicación. No importa. Solo les estoy pidiendo un integrante. Pues pónganle ahí en su WhatsApp, alguien quiere estar en mi equipo y va a haber alguna alma ahí en pena. Bueno, entonces los temas que quiero que aborden para ese sistema gastrointestinal son obviamente intestino delgado, intestino grueso, estómago, esófago, pero quiero hígado, vesícula biliar y páncreas. Intestino delgado, intestino grueso, esófago, el estómago, hígado, vesícula biliar y páncreas. Ajá. No es anexo como tal. Y de eso, yo quiero para el hígado la formación de la bilis. Eso va a responder su tarea de anemias, ahorita que, bueno, va a responder más o menos la duda que quedó de las anemias. Y quiero también la formación del, bueno, las enzimas exócrinas y endócrinas del páncreas. Ajá. Exócrinas y endócrinas del páncreas, porque se dividen en dos, en endocrino y exócrino del páncreas. Me van a poner sus funciones. Y claramente sus partes anatómicas, porque pues es anatomía y fisiología. Entonces, ¿de ahí alguna duda? No, ¿verdad? Pero en lugar de partir todos vamos en todos van a hacer el mismo tema, así quien sea, voy a parar a alguien y lo voy a poner a exponer. Así que todos deben tener lista su exposición, exacto, cooperación, como diría alguien voluntaria. Así si a alguien se le olvidó la presentación, pero si estudió el tema, puede pasar a exponer con la presentación de alguno de todos ustedes. Porque teóricamente diapositivas, lo que ustedes gusten y manden. Con lo que ustedes gusten y manden. De todas maneras, va a haber aclaración. No, es que se lo puede todo. Gastrointestino. A ver. Intestino delgado, intestino grueso, estómago, esófago. definición y función. Definición, función y la anatomía principal de cada uno de ellos. Sí, pues sí. ¿En qué partes se dividen? Porque el estómago se divide en partes, en un fondo, en un cuerpo, en un antro, en un filo. No nos van a captar entonces. Si van a tener una tarea, no quiero peros, porque la tarea que van a tener creo que va a estar muy sencilla y creo que ustedes, como ya están trabajando, tienen la mayor facilidad de hacer esa tarea, porque el que trabajen les va a facilitar esa tarea. Debe usted tener guardado una, por lo menos una. Yo estoy segura que entre sus curiosidades hay una foto. Ahorita les explico qué se debe esta tarea. La tarea es que ustedes se contrabandeen, es decir, le corten un pedazo, le tomen una foto, por favor, no quiero datos del paciente, no me interesa saber edad, no me interesa saber su nombre, yo solo quiero la gasometría de un paciente, de cualquiera que ustedes gusten y manden, pero que tenga un problema del ácido o la base que vamos a ver en pH. Es lo único que les voy a dejar de tarea. Eso sí, foto bien tomada, no, que sea legible y me van a poner al lado de la fotito qué problema tiene de ácido base. Acidosis, alcalosis y ya. Cualquiera. O sea, eso está muy fácil. Van, llegan al expediente y es como de que nadie me vea, una foto, le borran el nombre, le ponen si quieren un sticker, la mandan
acidosis. Bueno, o sea, sí, pero no para realizar. Bueno, a lo mejor tuvimos que hacer pero gasometría no. Es muy raro que pidan una gasometría también. Sí. A menos de que estar en urgencia, pues yo no estoy en urgencia. Vas y le dices a un compa, me sacas una y listo. O sea, nada más es ir a informarte. Voy a y ya. tratar de ir el lunes. No, el domingo voy a tomar. Más bien, ¿Tienen algunos ustedes alguna foto de algún ejemplo? Estoy segura. ¿Tienen ustedes alguna foto? Yo estoy segura. Porque revisando en mis contactos ahí, dije, ah, mira, aquí hay un agaso, aquí hay otro agaso, una nota. Hasta en las notas de urgencias tienen las gasometrías. O sea, nada más necesitan llegar y ir así. Abren el expediente, foto, cierras y sales con la... ¿Ya? La tarea, si se dan cuenta, es facilísima. O sea, nada más es ir, sacar foto y ya poner. Dijeran que es algo de ir y buscar en Google, ir y hacer un esquema. No. Bueno, continuamos. Ya vamos a empezar con la clase porque esto se tiene que ver rapidísimo. Las células y sus organelos. Entonces, la célula por definición es la unidad fundamental de todo organismo vivo. ¿Y qué la hace independiente? Bueno, citoplasma y lo rodea una membrana. Eso a finalidades, así a grandes rasgos, es una célula. Es un cúmulo de citoplasma que tiene algo adentro, o sea, sus organelos, rodeado por una membrana que la separa del medio de afuera de su medio interno, ¿sí o no? Tiene como finalidad o como principales funciones, como toda la vida, se nutre, se reproduce y se relaciona. Esa es la finalidad de todo ser organismo en la vida, ¿sí o no? Reproducirse, nutrirse y morir y relacionarse, ¿sí o no? Ok. El medio de nutrición lo hacen por diferentes formas. Uno, obteniendo energía a través de sus organelos, el principal ya quedamos que es la mitocondria, la reproducción, ya sea por mitosis o meiosis, y la relación. Este es un proceso más complicado en el que interviene forzosamente, casi siempre en todas las células, la membrana celular. Entonces, pasemos a los organelos. El organelo más prominente y de forma esférica que se encuentra casi en la mayoría, si ustedes buscan su esquema en Google, en la mitad o al centro, el núcleo, ¿sí o no? El núcleo contiene la mayor parte del ADN y tiene como funciones regular este mismo. Y tiene envoltura nuclear, nucleolo y nucleoplasma. Algunos pusieron solo envoltura nuclear y nucleolo, les faltó el nucleoplasma. El nucleoplasma no es otra cosa que el citoplasma dentro del núcleo. Bueno, en cuanto al citoplasma, pues es este líquido viscoso que es, en el que están embebidos todas las células. Aproximadamente el 75% es agua del citoplasma. La otra parte se compone entre algunos minerales, proteínas, ácidos y nucleoides. En él se hace la síntesis de proteína y su degradación. Entonces, si se dan cuenta, núcleo, ADN, citoplasma, síntesis de proteínas, núcleo, tres partes fundamentales, envoltura nuclear, adentro el nucleoplasma y el nucleolo. ¿Ahí alguna duda? No, bueno. Como diría alguien, lo vamos a ver rapidísimo porque son conceptos de preparatoria. Ok, la membrana plasmática es la que nos va a interesar más, porque en su temario dice transporte activo y transporte pasivo, que lo vamos a ver muy escaso. ¿Por qué? Por finalidades de tiempo y porque no quiero que se me revuelvan. Entonces, la membrana celular es una bicapa lipídica de fosfolípidos. Si ustedes vieran esta bicapa, es algo así. Parecen pincitas de tendedero, una sobrepuesta sobre la otra. Ajá. Entonces, las principales funciones de la membrana celular, locomoción, delimitación, es decir, limita lo que hay adentro de lo que hay afuera. Y locomoción, tenemos que algunas membranas hacen el conocido movimiento amiboide, es decir, se hacen así. Comunicación celular, porque a través de la membrana tiene características muy específicas. Uno,
La membrana puede ser permeable o no a ciertas cosas. Pregunta para participación. En el transporte pasivo, ¿qué sustancias pueden pasar? Este transporte no requiere energía y pasan como China libre, como dirían, como China libre. ¿Qué? Casi no. Está muy fácil, ¿eh? Oxígeno, dióxido de carbono, ajá. Una más y usted tiene el punto para participación. Agua. Excelente, listo. Anote su... Se comparten sus puntos. Anótense, por favor, en su hojita. En la plataforma viene, no sé por qué no han participado, pero en su plataforma viene que deben tener un formato para participaciones, ¿sí o no? ¿Dónde está? Exacto, exacto. Anote su primera participación ya. Bueno, comunicación celular. Entonces, aquí interviene lo de la membrana. La membrana, al ser permeable a ciertas cosas e impermeable a otras, tiene dos medios de transporte. Un transporte pasivo, que no requiere energía y que realmente se sigue por un gradiente de concentración. Llamamos gradiente de concentración a, si ustedes, vamos a poner de ejemplo este salón. Nosotros somos la célula y ustedes son cierta cantidad, pongámosle, ustedes son una célula con muchas mujeres. Aquí somos muchas mujeres. La puerta es nuestra membrana celular. Semipermeable o permeable a ciertas cosas. Y afuera hay cierta cantidad de hombres. Y aquí solo hay 1, 2, 3, 4 hombres. Si ustedes tuvieran que elegir un lugar donde elegir pareja, todos ustedes, y forzosamente necesitaran una pareja por cada una de ustedes, ¿se quedarían adentro, donde hay menos cantidad de hombres si ustedes son muchas? ¿O afuera, donde hay más cantidad de hombres si ustedes son pocas? Afuera. Ese es el transporte pasivo. Un lugar de donde hay mucha concentración de ustedes hacia un lugar donde hay menor concentración de ustedes. Eso es el gradiente de concentración. La diferencia entre lo que hay dentro de lo que hay fuera. Y eso va a hacer que haya un transporte pasivo por medio de difusión, que es de un gradiente de mayor concentración a uno de menor concentración. ¿De ahí alguna duda? Y por lo tanto no requiere un transporte, no requiere en sí energía. El transporte activo sí requiere energía y lo vamos a dividir en primario y secundario. Me van a investigar por pura casualidad qué es el primario y qué es el secundario. El primario es el transporte así normal en el que requieres energía y el secundario es el conocido como cotransporte. Es decir, tú vas agarrado de la mano de alguien más para que él gaste energía y tú nada más lo sigues. Nada más van a investigar por pura curiosidad cuáles son y si quieren otra cosita más. No, porque eso es chiquito. Señalización y transporte. Entonces, si se pueden ver, señalización y transporte ya. La membrana también sirve para mandar señales. ¿Por medio de qué se les ocurre? Por sustancias que tiene adentro, sí. Por sustancias que allá afuera, sí también. Entonces, la membrana también posee en toda su bicapa ciertas proteínas. Esas proteínas son proteínas de transporte, proteínas intramembrana o membranales, que actúan no solo para transportar, sino también para enviar señales. Ella recibe, manda una señal, ella saca, manda una señal. ¿De ahí alguna duda? Ok, el aparato de Golgi es este organelo que tiene tres partes. Una parte cis, por donde entran las moléculas provenientes del retículo, una parte cis intermedia o intermedias, donde dichas moléculas se van a empaquetar, y una parte trans, donde estas se reparten ya empaquetadas. Pues la pregunta decía organelo, ¿no? No aparato. ¿Es un organelo? Bueno. ¿Cómo es? Por los organelos así. No. Ya le respondieron sus compañeros. Es un organelo. Dice aparato, pero es un organelo. Entonces, su función principal, si ya se dieron cuenta, es el transporte, la modificación y el empaquetado para enviar
Es decir, este es el correo de voz de la célula. ¿Por qué se sale? Tenemos al retículo endoplásmico. Si se dan cuenta, ustedes si fueron muy listos, repasaron en su célula que hay uno rugoso y uno liso. El rugoso tiene los ribosomas, el liso no tiene. Entonces, consta de una membrana bien organizada, de redes de túbulos ramificados, aplanados en donde se encuentran los ribosomas. Entonces, su función principal es desempeñar la síntesis y el ensamblaje de proteínas. Si nosotros mirásemos a un ribosoma de este retículo endoplasmático rugoso, el ribosoma parece, mi hermana dice que parece una hamburguesa, yo también digo que parece una hamburguesa, una parte así y una parte así. Ahora que veamos el ribosoma. Y por ahí en medio pasa el ADN para sintetizarse. Entonces, eso es lo que realmente es el retículo endoplasmático. Las mitocondrias, aquí un ejemplo muy claro de una mitocondria. Yo digo que parecen cacahuatitos. A mí me parecen cacahuatitos. Frijolitos también. Alargada y mide alrededor de una mitocondria. O sea, es ínfima. Y su principal función es proveer de energía a la célula por medio de la respiración celular, es decir, aquí se lleva a cabo empieza con G. Glucosis. Luego tenemos a nuestros ribosomas, que ya vimos que son los encargados de la síntesis de proteínas y que se pueden encontrar en el retículo endoplasmático rugoso o libres. Luego los lisosomas, que como su nombre lo dice, si nosotros dividimos la palabra liso es lisar, es decir, destruir. Somas, destruir cosas. Entonces es un organelo que tiene adentro de sí enzimas digestivas que se encargan de destruir, por lo tanto, virus, bacterias y bla. Pero citosomas, como si ustedes lo dan cuenta, si ustedes dividen la palabra peroxi, les suena a peróxido. Entonces, ¿qué tiene? Exacto. Su principal función también es la de metabolizar, porque el peróxido también metaboliza, es una enzima degradativa. Y proteosomas, su nombre lo dice, proteosoma, es decir, lisa proteína. ¿De aquí alguna duda? Ok, perfecto. Aquí hay una esquemita de su célula. Viene muy completito, si se dan cuenta. Pegadísimo al núcleo, el retículo endoplasmático. Después de el aparato de Golgi. Entonces, si yo les pusiera en su examen un esquema de la célula, por favor no me confundan retículo endoplasmático con el aparato de Golgi. Entonces, lo que esté pegado al núcleo es el retículo. Si se parece al retículo endoplasmático, pero está lejos del núcleo, es un aparato de Golgi. Si se parece a un cacahuatito, una mitocondria. Y ya el resto es más fácil de identificar. Entonces, por lo menos en esos 1, 2, 3, y el núcleo no debe haber problema para identificarlo. ¿Estamos? Siguiente. Entonces, para el nivel de compactación del ADN, tenemos que el ADN se encuentra en una cadena de ADN de doble hélice. Esta cadena se enrolla hasta formar los conocidos como nucleosomas, que no son otra cosa que un enredo de la hebra del ADN. Luego, estos se conjuntan y forman lo que conocemos como collar de perlas. Luego, estas se empaquetan y se conjugan en lo que se conoce como solenoide. Estos solenoides se hacen más conjuntos, hasta formar esta hebra. Luego, sigue la cromatina y luego nuestro cromosoma. De ahí, ¿alguna duda? También son conceptos de preparatoria. Entonces, si tienen alguna duda, nada más es cuestión de repasarlos. El ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? Es una serie de acontecimientos en donde la célula cumple sus 3 funciones. ¿Cuáles eran las 3 funciones? Nutrición, reproducción, relación y morirse. Entonces, lo dividimos en 2 fases, una interfase y una fase de división. Entonces, si se dan cuenta, hay una fase en donde crecen, es decir, se van nutriendo y van creciendo. Una fase en donde se reproducen, inicio. Entonces, la interfase consta de G1,
C de síntesis, G2, y la división que dependerá del tipo celular. Es decir, ¿qué células hacen mitosis? Las corporales. Las corporales, somáticas. ¿Qué células hacen meiosis? Las sexuales. Exacto, las sexuales. Los gametos celulares hacen meiosis. ¿Por qué? Porque la meiosis nos da células haploides, es decir, células que tengan 23 cromosomas. Y la meiosis da 2 células hijas exactamente iguales a la primera. La mitosis. Entonces, G1, crecimiento. S, replicación del ADN. G2, preparación para la división, es decir, para la reproducción. Y división celular. Mitosis, células somáticas y meiosis, gametos sexuales. Entonces, si lo dividimos así, tenemos que la mitosis comprende de 4 a 5 fases. ¿Por qué 5? Porque hay una que dicen, ay, es que hay profase y prometafase. Pero, si lo vemos en grandes trazos, profase, metafase, anafase y telofase. Y si se dan cuenta que hay una hermosa promete Ana, teléfono. Por si no se lo encuentran. Entonces, esto ya se lo deben de saber. La profase es la condensación de la cromotimia, metafase alineación al plano ecuatorial, anafase es cuando ya hay un centrómero y las cromatíganas migran hacia los polos, y la telofase es cuando ya aparece esta membrana nuclear. De ahí alguna duda. También es concepto de preparatoria y secundaria. Yo lo vi en biología, así que creo que ustedes también. Y la meiosis. La meiosis se compone de dos, ¿sí? Una meiosis de reducción y una meiosis normal. Todas ellas, bueno, la primera meiosis compone estas fases: profase, metafase 1, anafase, telofase. Se dan cuenta que es exactamente lo mismo que una mitosis, nada más que con el concepto 1, pero en esta la profase se divide en otros: el leptoteno, cigoteno, pariteno, triptoteno y diacinesis. Estas no es muy necesario, digo, no es muy necesario porque espero que se las sepan. Esto viene desde secundaria, y si no, nada más denle un repaso. Digo, está más fácil. Pero todo esto para llegar a esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de este lado tenemos a la mitosis. Y si se dan cuenta, 2N y 2C. ¿A qué se refiere 2N? 2N se refiere al número de cromosomas. Y la C se refiere a las cromátidas. La cromátida, si ustedes dibujaran un cromosoma, recuerdan que es como una X. La cromática realmente solo es una parte de la X. Si ustedes dividen la X, la mitad es una cromática. A eso se refiere. Por eso es 2N, los cromosomas 2N. Si se dan cuenta, 2N, 4 cromátidas, es decir, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí o no? Exacto, exacto. O sea, esto lo estamos viendo rapidísimo, ¿eh? Y la meiosis, si se dan cuenta, al final, una N, una C. O sea, haploide monovalente, es decir, 23 y solo una cromática por cada cromosoma. ¿De ahí alguna duda? Ok, perfecto. Líquidos corporales. Ok, la distribución de los líquidos en el cuerpo, ya quedamos que el agua comprende del 60 al 70% del peso corporal de la persona. Entonces, casi toda esta agua se encuentra en las células, dentro de las células. A eso se le conoce como líquido intracelular. Y una tercera parte, aproximadamente un tercio de esta, en el líquido extracelular, es decir, lo que está fuera de la célula. Entonces, si nosotros lo vemos así, en el líquido intracelular y extracelular hay iones. ¿Recuerdan el concepto de gradiente de concentración? Donde aquí hay mucho, aquí hay poco o aquí hay mucho. Imagínense que fuéramos solo. Sería lo mismo. Por eso hay fuera y adentro de la célula hay cierta concentración de tales elementos, de tales iones. Es decir, sodio, tal concentración de sodio en la célula, tal concentración de sodio en el plasma. ¿Ok? Eso va a servir para lo que vamos a ver después. Entonces, este es nuestro esquemita. Si se dan cuenta, 2810, ya revisé si estaba en unidades, la imagen que les presenté que estaba en inglés, si estaba en unidades inglesas, estaba en onzas.
pero la equivalencia no es tan diferente. Digo, habría que corregir la imagen porque estaba en inglés y yo lo único que hice fue ponerla a traducir y dije, bueno, ya ven, por lo que pasa por copiar y pegar, no fijarse. Bueno, aquí está. Y finalmente los electrolitos, si se dan cuenta, intracelulares, extracelulares, digo, se ve mejor aquí en la diapositiva, pero esto es lo que nos da la diferencia de gradientes de concentración y por lo tanto el transporte pasivo y activo. Entonces, si se dan cuenta, aquí intracelularmente nos dice potasio, fosfato y magnesio, y extracelularmente sodio, cloro, calcio y bicarbonato. Entonces, estas son las que más abundan en lo que les menciona. Si se dan cuenta, aquí, en mayor concentración hay potasio dentro de la célula y en menor concentración sodio y viceversa. Afuera de la célula hay más sodio, pero menos potasio. Entonces, si nosotros somos una célula y les digo que son muchos potasios, o sea, ustedes son los potasios y los hombres son el sodio, y afuera hay más potasio, pero menos sodio, ¿qué va a pasar? Que se van a intercambiar, ¿sí o no? Ahí tiene que ver la regulación de que el sodio pase para afuera, de que el potasio pase para adentro y viceversa. Bueno, ¿de aquí alguna duda? Digo, callen ahora o no parece. No, aquí en el uno de cuál es la célula fotogénica. Ahí viene el concepto. Si nosotros tenemos mucho adentro y poco afuera, lo que está adentro va a tender a salir, porque hay mucho adentro y poco afuera. Entonces, de un lugar donde hay mayor concentración a un lugar donde hay menor concentración, pongámosle que nosotros somos una célula y nos ponen en agua, pero resulta que esta agua tiene una gran concentración de algo. ¿Qué le va a pasar a la célula? Que lo que está muy concentrado afuera va a querer salir, entonces la célula se hace bolita, se hincha, se puja. Y si afuera le ponen muy poca concentración de lo que está aquí adentro, las células de lo que está aquí adentro va a querer salir y se va a frenar, va. De ahí viene el concepto hipotónico y hipertónico. ¿Estamos? Hipertónicos quiere decir que hay más hipo, menos. Por eso cuando les dicen, la célula en un medio hipotónico, ¿qué le pasa a una célula en un medio hipotónico? Entonces, ¿qué les pasa? Si hay menos. Exacto, sí. Y al revés, si ahí está en un hipertónico, ¿saben? Exacto. Por eso, sí, si han escuchado ese meme, no estoy gordito, estoy hipertónico. Ahora déjenme, vamos ahora con el circuito pulmonar. Ahora sí. Bueno, el sistema cardiopulmonar o circuito cardiopulmonar no es otra cosa que el corazón y los pulmones. ¿Por qué el corazón y los pulmones? El corazón se encarga principalmente de bombear la sangre y los pulmones de oxigenar esta. Entonces, tenemos un circuito, un sistema que transporta sangre desde el corazón hasta el resto del cuerpo y regresa al corazón. Y un sistema que transporta esta sangre para llegar a los pulmones y ser oxigenada. Esa es la principal función del circuito cardiopulmonar o sistema cardiopulmonar. Entonces, para empezar, tenemos este hermoso concepto que dice circulación menor y circulación mayor. La circulación mayor va desde el corazón a todo el cuerpo y la circulación menor va del pulmón al corazón. Entonces, se puede dar cuenta que está muy bien dividido, está muy bonito, y lo vamos a ver mayor profundamente. Entonces, abarcando esta parte de acá, el desequilibrio de alguno de estos se ve reflejado en el otro. Es decir, si el corazón sufre, los pulmones también. Si el pulmón sufre, el corazón también. Porque son como una bomba cerrada. Entonces, si ustedes fueran a su baño, digo, ese ejercicio yo lo hice en física, no tienen que por qué hacerlo ustedes, y abrieran la tapa del retrete y sacaran la bomba, yo digo que es la semejanza más
fidedigna de lo que es un corazón. Una bomba, ven que sigue un palito así de metal, hueco, y tiene un taponcito que va directamente hacia el retrete. Si ustedes le bajan la palanca, el líquido que está adentro fluye dentro de la bomba y regresa al retrete. Imaginemos que la bomba es el corazón, el fluido que está afuera y la palanquita son los pulmones. Es un circuito cerrado si nosotros cerráramos realmente el hoyo donde se van nuestras heces y no fuera hacia las tuberías. Si lo cerráramos, sería un ciclo de retroalimentación. Entonces, como este fluido va dando vueltas por todo este ciclo, lo que antecede, o sea, a los pulmones es el corazón y lo que antecede al corazón son los pulmones. Entonces, si viéramos ahorita la circulación, les voy a ir explicando a qué se refiere de que es un circuito cerrado, veríamos que uno afecta al otro. Este diagramita de acá no tienen que por qué aprendérselo, pero considere importante nada más que lo conozcan. Un punto para examen a que me diga qué es este diagramita o cómo se llama. Empieza con W. Una H después de la W. Bueno, si tienen curiosidad, lo buscan. Esto refleja lo que hace el corazón mecánica y eléctricamente. Aquí, ustedes lo reconocen, lo han visto alguna vez, este es un electrocardiograma. Y este es un diagrama, estas líneas de acá, de la presión aórtica, ventricular, auricular y del volumen del ventrículo. Es decir, una parte nos dice eléctricamente qué pasa con el corazón y otra nos dice qué pasa con el volumen, qué pasa con la sangre que hay. Es decir, nos habla del mecanismo mecánico, porque el corazón funciona mecánico y eléctricamente. Esto nos habla de la presión a la que tiene que vencer el ventrículo y las aurículas para poder sacar la sangre de sus respectivos lugares. ¿Estamos? Y de hecho tiene varios puntos importantes. Digo, no es algo que se tengan que aprender, pero pues lo consideré importante si hablábamos de cómo uno afecta al otro. ¿Va? Entonces, el corazón es una bomba muscular, es realmente una banda enrollada en sí misma de músculo cardíaco. Si nosotros lo viéramos al microscopio, el músculo cardíaco tiene una característica importante, es de forma apantalonada en las células. Entonces, tiene 4 cámaras o cavidades, 2 derechas, 2 izquierdas. Es decir, es una bomba dividida en 2, una bomba derecha y una bomba izquierda. Entonces, cavidades superiores, aurículas, cavidades inferiores, ventrículos. Ventrículo derecho, aurícula derecha forman corazón derecho. Y viceversa, corazón izquierdo lo forman aurícula y ventrículo izquierdo. Entonces, ¿dónde se encuentra ubicado nuestro corazón? Nuestro corazón está en el tórax, por detrás del esternón, delante del esófago y la aorta, y delante de la columna. A ambos lados, los pulmones. Entonces, si yo les dijera anatómicamente dónde se encuentra situado el corazón, anteriormente tiene como ¿qué estructura lo delimita anteriormente? Ustedes responderían. Anteriormente. El esternón. Posteriormente. A los lados, lateralmente, pulmones. Y se encuentra recubierto por la bolsa denominada pericardio. Eso ya lo vimos. Descansa sobre el diafragma, los pulmones, y se encuentra justo a la mitad. Es decir, si nosotros viéramos pulmones y corazón, veríamos que se encuentran de este lado. Justo en medio de los pulmones. Tiene forma de pirámide cuadrangular. Algunos dicen que de cono, pero la verdad es que en lo más fidedigno, si ustedes agarraron un corazón de cerdito, que es el más parecido al nuestro, muy parecido, verían que es más una pirámide cuadrangular. Las pirámides cuadrangular tienen una base, sus laterales, la parte anterior, la parte posterior y el vértice, o sea, la puntita de nuestro corazón. Entonces, si se dan cuenta, posee una cara anterior, una cara posterior, las laterales, un vértice conocido como ápice o ápex y una base. Y se ve reflejado aquí, ¿sí se dan cuenta?
Así se ven pues. Entonces, pared posterior, anterior, las laterales, la puntita y nuestra base. Vértice abajo, cada anterior. Ok, el corazón también se ve nutrido por las arterias coronarias, que son ramas propias de la aorta. De ahí viene el término, el famoso término síndrome coronario agudo, que lo han escuchado así de, le dio un infarto al corazón, ¿sí o no? A eso se refiere, al impedimento de flujo en estas ramas coronarias. Es decir, ramas que a su vez alimentan al corazón. Entonces, el corazón va a depender, bueno, el tamaño y su peso va a depender de tres características importantes. Si son mujeres o hombres, de la edad y del propio peso de la persona. Aproximadamente en hombres representa el 0.45% de su peso y en mujeres el 0.40%. Entonces, si ustedes hicieran el ejercicio, por ejemplo, yo que peso 50 kilitos, por punto 40, ¿cuánto sería? 25. 20. Ah, ¿por punto 40? Sí, por punto 40. 50 por punto 40. 20. Eso sería mi corazón, en porcentaje de peso corporal. Entonces, ya vimos que posee 4 cavidades, 2 derechas, 2 izquierdas, bla, bla, bla. Y tenemos algo muy importante que da origen a patologías. Las cavidades derechas no se comunican con las izquierdas, ni arriba ni abajo. Es decir, aurícula derecha no se comunica con aurícula izquierda después del nacimiento. Pero antes del nacimiento, en la etapa fetal, sí lo hace. Exacto. Y ventrículo con ventrículo no se comunican. Esto gracias a lo que conocemos como tabique o tabique interventricular. Divide ventrículo de ventrículo. Tabique interauricular divide aurícula de aurícula y tiene algo que se conoce como una membrana. Y en esa membrana hay algo que se conoce como foramen oval, que se cierra después del nacimiento. Exacto. Y que si no deja cerrarse, genera una patología. Disculpe, maestra, ¿la patología es de la persistencia del conducto arterioso? ¿Vale? No. Disculpe, ¿la patología que está usted mencionando es la persistencia del conducto arterioso? No, el conducto arterioso es otro, pero sí tiene que ver por ahí. De hecho, esas patologías reciben el nombre muy característico de patologías. De hecho, ahí está la tetralogía de Fallot, el conducto arterioso persistente, el foramen oval persistente o no cerrado, la coartación aórtica. Todas ellas son patologías muy características y reciben todas ellas un nombre. Si quieren investigarlo, no hay... Ah, ¿sí? Dele, la estoy escuchando. ¿Ah? Gracias. Se arrepintió de participar y yo no tampoco. Bueno, entonces en la aurícula derecha llega la sangre no oxigenada y luego baja hacia el ventrículo. Y del ventrículo derecho va hacia ¿dónde? Hacia el pulmón. ¿Cómo que va hacia el izquierdo? A ver, ahorita vamos a ver. Bueno, quédense con esto. Cada una de las aurículas se vacía a su respectivo ventrículo. Y cada uno de los ventrículos se vacía en un vaso. Del lado derecho, arteria pulmonar. Del lado izquierdo, la aorta. Entonces, vamos hacia allá. Este es nuestro corazón izquierdo. Desemboca en 4 venas. La aurícula pulmonar, las venas pulmonares. Entonces, estas venas pulmonares se encargan de llevar la sangre oxigenada hacia el corazón. Entonces, si ustedes les preguntan, ¿qué arteria no lleva sangre oxigenada? ¿Qué van a responder? La pulmonar. Porque esa, a ver,
Pero es la que llega a conectar el pulmón para que se oxigene. Aquí está, esperen, esperen, esperen. ¿Dónde está nuestro precioso diagrama? Tararara. Digo, ¿Qué hace el intercambio? aquí está. Entonces, ven acá va inferior, ven acá va superior. Van y recogen la sangre desoxigenada del cuerpo y la llevan hacia la aurícula derecha. Esta aurícula derecha vacía su contenido en el ventrículo derecho. Este ventrículo derecho vacía su contenido, ¿ya vieron a dónde? A la arteria pulmonar. Llega a los pulmones, se oxigena y regresa por las venas pulmonares hacia el corazón, en la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda vacía su contenido al ventrículo izquierdo y va hacia la aorta para oxigenar nuevamente para llevar la sangre oxigenada a todo el cuerpo. A esto se le llama circulación menor, a esto circulación mayor. Entonces, por la función también, porque la menor se hace aquí en el área de torácica y la mayor es por los dedos. Por eso, si se dan cuenta, la esquemita tiene corazón y pulmones, y aquí abajo están los capilares, con su extremo arterial y con su extremo venoso. Entonces, bajémonos, bajémonos, bajémonos. Esto ya está. Va. Entonces, esto tiene que ver con el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco se divide en dos grandes fases, una diástole y una sístole. La diástole es el llenado de las cavidades, ya sea aurícula o ventrícula. Por eso hay diástole auricular y diástole ventricular, y sístole auricular y sístole ventricular. Cada una de las cavidades se llena y se vacía. No es que forzosamente la sístole sea del ventrículo, ¿eh? No. Entonces, esto eléctricamente lo vemos en el electrocardiograma, la sístole, y también vemos la diástole. Y en el diagrama de arriba que les puse, que empezaba con W y luego le seguía la H, vemos el volumen. ¿Estamos? De hecho, aquí abajo tienen el mismo diagrama, tienen la presencia de la presión, aquí está el volumen, y esto está representado acá. Entonces, si siguieran esto se ve así, y esto es esta parte de acá. Luego sube, y es esta parte de acá. Luego baja, y es esta parte de acá, y viceversa. O sea, si ustedes se ponen a acostar esta línea de acá y la ensamblan, es eso. Nada más es para que lo sepan, es puro conocimiento. Ahora vamos con pulmones. Los pulmones son dos, pero tenemos una vía aérea superior y una vía aérea inferior. La vía aérea superior se encarga de la humidificación, porque lo que nosotros respiramos no es puramente oxígeno, ¿sí o no? También hay nitrógeno, también hay dióxido de carbono, también hay agua. ¿Y qué se encarga de hacer estas vías aéreas superiores? De humidificar el aire que pasa hacia nuestros pulmones. Esta humidificación obliga a que los demás gases, es decir, ya sea el nitrógeno, el dióxido de carbono, bajen por sublimación. Y luego tenemos a las vías inferiores que van de la tráquea hacia abajo, es decir, de tráquea hacia pulmones, vías inferiores. Entonces, tenemos aquí a nuestra famosa tráquea y se bifurca en dos grandes. Los bronquiolos principales. Y se bifurca a nivel de T4. Cuando se bifurca, nuestros bronquiolos pulmonares, del lado derecho tenemos 3 lóbulos. Si los cuentan, 1, 2, 3. El de arriba, superior. El del medio y el inferior. Y del lado izquierdo solo tenemos 2. ¿Por qué solo tenemos 2 lóbulos del lado izquierdo? Así es, el corazón se encuentra aquí. Entonces, si ustedes hicieran esto, su corazón estaría aquí. Y si la mejor representación sería algo así. La aorta, la pulmonar. Ahí está. Entonces, después estas se dividen en bronquiolos, luego en bronquiolos terminales, luego en bronquiolos respiratorios, es decir, esta rama de aquí se divide acá, se divide, hasta terminar en una cosa que se llama alvéolos. El alvéolo es la unidad funcional del pulmón y se encarga de hacer lo que conocemos como el intercambio gaseoso o hematosis. Hematosis. Con ustedes, la hematosis.
Entonces, este es nuestro alveolo. Nuestro alveolo es este de acá. Y tiene una membrana. Entonces, oh sí. Y dijimos que las membranas son permeables e impermeables a ciertas cosas. ¿Y a qué dijimos que eran permeables de manera pasiva? Al agua, al oxígeno y al dióxido de carbono. Entonces, ¿qué hace este proceso de intercambio? Es de difusión por un transporte pasivo. ¿Y qué determina un transporte pasivo? Ya dijimos que uno es el gradiente de concentración, lo que hay adentro y lo que hay afuera. ¿Qué otra cosa? La permeabilidad de la membrana y la capacidad del alveolo de recambiar lo que le entra, es decir, el recambio de aire que le entra. Entonces tenemos que el concepto, una cosa es respiración y otra cosa es ventilación. La respiración es en sí la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono. La ventilación es lo que hacen los pulmoncitos. Este es el concepto de humidificación. Entonces, este es el aire atmosférico. Perdonen, este es mi apunte. Dije, me dio mucha ternura y dije, se los voy a poner porque está bonito. De mis primeros años de la carrera. Entonces, si se dan cuenta, el aire atmosférico tiene nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y agua. Y todos estos están medidos en milímetros de mercurio. Y tienen su porcentaje. Entonces, una vez que el aire ha sido humidificado por este proceso de humidificación, si se dan cuenta, se reduce. Y para llegar al alveolo, aún más se reducen, terminando en concentraciones tales. ¿Cuáles son las importantes? El oxígeno, 104 en concentraciones de milímetro de mercurio y 40 de milímetros de mercurio en el dióxido de carbono en el alveolo. Entonces, vamos a este concepto. Cuando nosotros respiramos, este de acá, esta hermosa imagen, cuando nosotros respiramos, no todo lo que entra hace ventilación, es decir, no todo lo que entra, nosotros hacemos el intercambio de eso, no. De hecho, hay un concepto que se llama volumen corriente. Si nosotros estuviéramos durmiendo pasivamente, o sea, sin que nadie nos molestara, aproximadamente unos 500 mililitros de este aire entra, pero solo 350 hacen hematosis, porque 150 mililitros de lo que entra no hace hematosis porque se pierden en la humidificación. A eso le llamamos espacio muerto alveolar. Es aquel aire o entrada que no hace hematosis. Entonces, si nosotros nos regresamos acá, si esos 350 mililitros los multiplicamos por el número de respiraciones que nosotros tenemos en un minuto, nosotros podemos sacar cuánto entra para hacer hematosis en un minuto. 350 por 12, ¿cuánto es? 4.200. Eso es lo que le entra a nuestro alveolito en un minuto. Ahora tenemos el siguiente concepto. Este es nuestro alveolo. ¿Sí o no? Y esto es un capilar, donde viene la sangre con cierta cantidad o concentración de dióxido de carbono o cierta cantidad de oxígeno. Pero también nutre a nuestro alveolito. Este es el flujo sanguíneo pulmonar. 5.200 mililitros por minuto. Si nosotros dividimos lo que le entra al alveolito entre lo que se perfunde, tenemos un cociente de 8. Si quieren, pueden dividirlo. 4.200 entre 5.200. Y ya lo hice. Entre 5.200. 0.8. Ese es el cociente ventilación-perfusión. ¿Para qué nos sirve? Digo, esto no tendrían que verlo ustedes, pero nos sirve para determinar qué es lo que entra y qué es lo que sale. Es decir, si entra muy poquito, el número que sale del resultante de esa división, si entra muy poquito, si fueran menos de 4.200, ¿qué subirían? ¿Cómo se vería afectada esta relación?
En lugar de ser 0.8, sería un número. Y si fuera mayor, sería un número más alto. Eso tiene que ver con lo que entra y lo que sale. De ahí tenemos las enfermedades que ustedes van a encontrar. El Schum, Porto, quién sabe qué. Si han escuchado la palabra Schum, estoy seguro que sí. Bueno. ¿No? Cortocircuito pulmonar. No. Y así. Digo, lo van a ver más adelante, de seguro les va a tocar una paciente con POC, con asma. Bueno, revisen las notas que dicen y van a decir, sí, bien, sí. Bueno, el concepto ya de pH, esto es lo importante y espero que les haya quedado un poco más claro lo que es la difusión. Bueno, entonces pH hace referencia al potencial de hidrogeniones o de hidrógenos. Y ustedes dirán, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo lo medimos en la sangre? Bueno, aquí está nuestro pulmón. Ya hizo hematosis, ya tenemos nuestro oxígeno. Este oxígeno se pega a nuestra hemoglobina para ser transportado hacia los tejidos. En los tejidos se lleva a cabo la respiración celular y esta respiración celular nos da como resultado dióxido de carbono. Este dióxido de carbono en la sangre, otra vez, si se dan cuenta, aquí estamos en el eritrocito, es decir, estamos en la sangre. Se conjuga con agua para formar este hermoso ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia a su vez en bicarbonato y en un anión hidrógeno que se une a la hemoglobina, pero si se dan cuenta, aquí ya tenemos hidrógeno. Ahí está nuestro hidrógeno que nosotros medimos. Entonces, si se dan cuenta, realmente lo que nosotros estamos midiendo es lo que nosotros obtuvimos de la respiración celular en los tejidos y de la combinación de nuestro hidrógeno obtenido. Entonces, aquí está nuestra hemoglobina. Se junta con la hemoglobina y luego vuelve a salir. El bicarbonato, para la redundancia, se reabsorbe a los riñones, lo intercambian por cloro. Y dirán, ¿por qué eso es importante? Bueno, el concepto de pH, ustedes han visto que lo utilizamos en las gasometrías. ¿Qué nos mide una gasometría realmente? Aparte de los gases en el cuerpo. Ajá. ¿Por qué está relacionado entonces al pulmón? Aquí está la imagen. Por la respiración, porque bueno, puede ser una respiración respiratoria. Lo que entra y lo que sale. ¿Qué tanto hace hematosis y por qué hace hematosis? Entonces, está relacionado íntimamente a este concepto, a la hematosis. Entonces bajamos al siguiente nivel, como dirían. Esto fue lo que les dije ahorita. Se fija en bicarbonato, sacamos hidrógeno, este se amortigua con la hemoglobina, aquí está. El bicarbonato se intercambia por cloruro en el plasma y realmente en los riñones para volverse a reutilizar. El 70% del dióxido de carbono se convierte en bicarbonato, el 20% a carbamino, que no es otra cosa que la unión de este bicarbonato con la hemoglobina, y el resto viaja disuelto en el plasma. Entonces, todo esto para llegar aquí. Bueno, es un proceso, ¿cómo se llama? Todo este proceso de generación de hidrogeniones tiene un nombre. Sí, tiene un nombre. Una cosa es la hematosis y otra cosa es el proceso de creación de hidrogeniones. Bueno, por eso a esto se le conoce como mecanismos tapón, ácido carbónico, carbonato, bicarbonato. Este proceso largotote, que no necesariamente se tienen que saber, que lo estamos viendo para que entiendan qué es lo que se ve en una gasometría. Entonces, aquí está, ya. Nuestro pH, este es el pH sanguíneo normal. Va desde los 7.35 a los 7.45. Entonces, si se dan cuenta, si este pH disminuye, nosotros hablamos de acidosis. Si este pH aumenta, nosotros hablamos de alcalosis.
¿Pero por qué? Bueno, dejé esta imagen para el final. Esto de aquí es una representación gráfica de qué. Yo sé que ustedes lo saben. Es el alveolo. Este es el alveolo. Adentro ya vieron la concentración de oxígeno. 104. Era lo que vimos después de la humidificación. Y este es el extremo de un capilar. Extremo venoso. Extremo arterial. Y viceversa. Aquí tenemos la concentración de dióxido en un alveolito, la concentración venosa y la concentración arterial. Entonces, si nosotros bajamos hacia esta preciosa gasometría, tenemos este de acá y este de acá. Entonces, si se dan cuenta, esa representación no es otra cosa que esto. Cuando nosotros funcionamos con una jeringa de gaso a la arteria, nosotros le estamos dando para obtener esta sangre de acá. Entonces, teóricamente tendríamos que tener alrededor de una concentración así de bicarbonato y alrededor de una concentración así de oxígeno en la sangre que nosotros tomamos como muestra, porque lo que estamos funcionando es una. Si nosotros funcionáramos una venita, tendríamos que tener concentraciones así o concentraciones así, ¿sí o no? Bueno, entonces, una vez que nosotros ya supimos de dónde se generó el potencial de hidrógeno y sabemos que alrededor de la sangre rota de 7.35 a 7.45, podemos definir esto de acá como acidosis. Ahora, ustedes dirán, bueno, y la otra parte que dicen acidosis metabólica, acidosis respiratoria, ¿a qué se debe? Ok. Entonces, nosotros vimos que tenemos esta cuestión de acá y esta cuestión de acá, es decir, bicarbonato y dióxido de carbono. Ya vimos que el bicarbonato y el oxígeno forzosamente tienen relación con el alveolo. El bicarbonato aparece acá. Y entonces tiene relación en sangre y en otro lugar, riñones. De ahí que las patologías, cuando dicen metabólico, entonces empiezas a pensar en el componente metabólico, es decir, el metabolismo que generó el bicarbonato. Si se dan cuenta, lo que obtenemos es CO2 o oxígeno. Eso lo tenemos por la respiración. Entonces, cuando nos hablen del componente respiratorio, nosotros debemos pensar solamente en pulmón y por lo tanto en dióxido de carbono y oxígeno. Cuando nos hablen de componente metabólico, entonces nosotros debemos pensar únicamente en bicarbonato. Entonces, si nosotros bajamos, aquí viene lo de acidosis metabólica y acidosis respiratoria. Respiratoria nos quiere decir que está aumentando el grado de dióxido de carbono, pero no el de oxígeno. De ahí que al tener mucho dióxido de carbono, tenemos mucho dióxido de carbono, imagínense que este aumenta. Se combina con mucha agua y nos segrega bicarbonato e hidrogeniones. Entonces, por ese mecanismo, el que aumente esta concentración de dióxido de carbono nos hace aumentar esta. Y nos dice, pero no aumenta esta. Si aumentara esta, tendremos una acidosis compensada. Entonces, nos bajamos otra vez, bajamos. Entonces, acidosis respiratoria. Está entrando mucho dióxido de carbono, pero no se está intercambiando con oxígeno. Acidosis metabólica. Está disminuyendo el bicarbonato, es decir, no hay quien compense esa pérdida. Luego, del otro lado, en la alcalosis, tenemos el mismo caso. Tenemos alcalosis metabólica, es decir, el componente amortiguador o la base está aumentando y tenemos la alcalosis respiratoria, es decir, nosotros estamos disminuyendo el dióxido de carbono. Eso lo podemos poner en dos claros ejemplos. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre que puede disminuir el dióxido de carbono? ¿Cómo sale el dióxido de carbono? Es decir, está aumentando lo que está entrando. Y para aumentar lo que está entrando,
Hiperventilación. Aquí está el ejemplo claro. Y metabólicas, ustedes pueden aquí tener en ambos lados situaciones renales. ¿Eso? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Ya quedamos que esta es acidosis. Nos vamos a fijar entonces en dos. En el dióxido de carbono para ver el componente respiratorio. ¿Dónde está el metabólico? Y el metabólico. ¿Ustedes qué dicen que es? Ya se saben que los valores del dióxido de carbono van entre... Ya vimos que el extremo capilar es de 40 aproximadamente. Entonces, aunque está bajito, no está prominentemente bajito. Pero el bicarbonato sí. Entonces, aquí les dejé una tabla. De 35 a 45. Entonces, si ese está normal, ¿en cuál tendríamos que buscar la alteración? En el metabólico. Aquí está el bicarbonato. Dicen 7.3 milimoles. Y aquí tenemos 21 a 26. Entonces es una acidosis metabólica. ¿De ahí alguna duda? Para eso sirve el pH. Eso es lo que ven más frecuentemente por lo del concepto del pH. Para las gasómetros. Y terminamos exactamente 5 minutos antes. ¿Alguna duda? Callen ahora, hablen para siempre. Es que no siempre va a ser una acidosis metabólica. Va a depender, o sea, la gaso nos dice que hay en los capilares. Y nos dice, primero nos dice, el alveolo nos va a determinar el componente respiratorio. Los capilares nos van a determinar lo que hay en sangre, es decir, lo que producen las células, es decir, lo que hay siempre en nuestra sangre. Y por lo tanto, lo que se metaboliza en ella. ¿En qué momento se tiene que hacer una gasometría en esa? En todo momento. Oye, no, en urgencias piden por todo la gasometría. Por eso digo, en urgencias en todo momento les hacen. Pero, pongamos un ejemplo. Este es un caso de la vida real. Pongámosle Juanchito Pérez, un paciente de 35 años de edad. Llega por falta de respiración. Le hace falta respirar. No está respirando adecuadamente. Siente que se le atora un nudo en la garganta. Ya ha llegado muy sofocado. Llega y dice, es que he estado sintiéndome en estos días muy mal. Tú lo ves pálido y te dice, he vomitado en 7 ocasiones. He tenido diarrea en 8 ocasiones. Ahí está tu primer gaso. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en este otro esquemita, si ustedes hacen arriba, 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 de hecho eso lo van a ver cuando hagan sus diapositivas del gastrointestinal, hay producción de ácido clorhídrico y dijimos que el cloro se intercambia para el carbonato. Si hay mucha producción de claro, claro, el ácido clorhídrico, se intercambia por mucho bicarbonato y el bicarbonato alcaliniza y todo va al intestino y se desecha. ¿Y por dónde se desecha? Por las heces, por el vómito. Es decir, el aparato gastrointestinal tiene 2 formas de salida. O lo vomitas o lo defecas. Entonces, si intercambiamos mucho cloro que se produce por el ácido clorhídrico en el estómago, le llega mucho bicarbonato. Entonces, al llegarle mucho bicarbonato, si lo está vomite y vomite y luego lo defeca, estamos teniendo una pérdida de bicarbonato. Ahí es cuando tomamos un gaso en pacientes con mucha diarrea, con mucho vómito, en pacientes con disnea porque están sustruyendo el plazo de la respiración. Ajá. Entonces, pacientes con vómito, pacientes con diarrea, pacientes que tengan disnea y pacientes con enfermedad renal, porque ¿en qué otra parte se intercambia el cloro? ¿Dónde está la imagen? Hermosa imagen.
Ahí está. Ahí también hay cosas de exacta, ¿verdad? La gasometría. En la gasometría, sí. Todo lo que le saques por sangre a alguien le puedes estar muy seguro. A menos que se equivoque el laboratorista o la máquina ande bien escaneada, pero no pasa nada. ¿Listo? ¿Alguna duda? Ok, terminamos. Profesora, una pregunta. Para el siguiente sábado. ¿Ya tienen poco tiempo? Profesora, Mándeme. ¿Qué pasó? Lo escucho. entonces la tarea va a ser la gasometría y poner si es acidosis o alcalosis. Sí, eso, así es. Usted va a poner una gasometría y va a definir si es acidosis o alcalosis. ¿Alguna duda? Yes. Sí, de hecho, no, porque no se ve. Si quieres, mándamelo así con pluma o con lápiz. Y ya le pones el papel. Entonces, si no, bueno, Sí, mejor. Sí, mejor. Bueno, chicos, por WhatsApp está bien. Nada más un número. Bueno, chicos, eso sería todo. Nos vemos. Si tienen alguna